Ariel, no sé si ya nos escuchas. Ya las escucho bien y ahora sí las veo bien en pantalla. ¿Cómo me les va? Perfecto, súper, muy muchísimas bien, gracias. Ariel. Te estaba comentando que sobre el panorama electoral que se está viviendo en este momento, uno de tus pronunciamientos ha sido sobre el balance que hay en este gobierno, y yo quisiera empezar preguntándote sobre lo que han sido estos 3 años, casi 4 años de gobierno de Gustavo Petro. ¿Tú crees que este balance de lo que ha sucedido en estos años va a beneficiar al candidato de izquierda, que pues en este momento es Iván Cepeda, o crees que por el contrario le puede jugar una mala pasada para su candidatura presidencial? Bueno, hola otra vez a todas y todos, a ustedes, buenas tardes. Miren, le voy a responder esa pregunta en 2 pedazos, porque su pregunta es mucho de coyuntura, depende mucho de la coyuntura, y le quiero responder sobre esa coyuntura. Y luego la pregunta es de balance del gobierno, de los 3 años de gobierno. Entonces me toca responder ambas, me tardo 1 minuto y medio en cada respuesta. Bien. No te preocupes. Sobre la coyuntura. Las encuestas le dan a Gustavo Petro entre un 36% y 41%. Duque en el mismo tercer año, de tanto año, tenía un 19%. Eso significa que hay una situación en la cual el Petro tiene de popularidad de lo que tenía Duque. Bien, primero. Segundo, la mayoría de los cuestionamientos hacia la candidatura de Iván Cepeda más es sobre si rompía un techo o no rompía un techo. Es que Iván Cepeda rompió el techo del 30%. Ahora, el techo es la gran pregunta de todos los encuestadores. Si el techo es 35% o si es el presidente Petro en primera vuelta, 40%. Tercera parte, mientras el presidente sigue siendo atacado como está siendo atacado por el gobierno de Donald Trump, por Marco Rubio y por un candidato tan, llamémoslo así, particular, chocobacán, peligroso como Abelardo La Espriella en el sentido de todos los disparates que dice, yo creo que el presidente Petro y el candidato Iván Cepeda tienen muchísimas opciones de llegar a un 40% en las encuestas y en el resultado electoral, lo cual le queda por sumar un 10%. Entonces va a depender mucho de la coyuntura qué tan viable se hace o no Iván Cepeda. Segunda parte de la respuesta, el balance del gobierno. El balance del gobierno es un balance, Colombia tiene un desempleo del 8.8, el más bajo en 30 años, una inflación del 4.6, de las más bajas del continente, sigue sacando gente de la extrema pobreza y, llamémoslo así, el crecimiento económico está en el 3.6. Es decir, Colombia no tiene ninguna crisis. Tiene un problema fiscal, tiene un problema de seguridad y tiene un problema de agitación política muy duro, pero eso no significa que el país sea inviable o que se vaya a acabar o que no vaya a poder subsistir el país. Entonces yo creo que la imagen que ha intentado vender la oposición de que aquí hay un país en crisis no es cierto, pero sí es cierto que este es un país agitado y que el presidente Petro se la pasa de escándalo político en escándalo político, de cambio de gabinete en cambio de gabinete, y es un tema que ya parece que no pudo resolver y casi nos vamos a ir estos meses que quedan, estos 7 meses. Entonces yo creo que es un balance desde el punto de vista del gobierno positivo, pues en el sentido de que el presidente tiene la popularidad de las más altas de los presidentes que están terminando su gobierno en Colombia. Pero tiene mucho escándalo encima, donde la oposición, como ustedes lo vieron ayer en el debate del Congreso, se va a pegar bastante. Esa sería como la respuesta general a su pregunta. Ok, Ariel, muchísimas gracias por esa respuesta. Ya que mencionas el debate del día de ayer, ¿a qué crees que se deben estos enfrentamientos? No sé si tú fuiste testigo de lo que sucedió y crees que esto responde también a un tema electoral, a un tema de la disputa presidencial, o cómo viste tú, digamos, que este enfrentamiento entre Paloma Valencia e Iván Cepeda. Esa declaración de Paloma específicamente, ¿no? Como un poco peligrosa de pedirle al senador Cepeda que por favor no la vaya a mandar a matar. ¿Cómo viste tú todo ese enfrentamiento en el Congreso?
A ver, entonces yo creo que otra vez esta respuesta tiene que ser mucho en estrategia. Yo creo que la estrategia de la oposición es atacar a Cepeda y demoler a Cepeda, porque eso hace que el candidato o la candidata que muela a Cepeda se haga muy visible. El senador Iván Cepeda y precandidato presidencial o candidato ya presidencial no cae en el juego. El ataque de Paloma Valencia es un ataque para ella, digamos, hacerse famosa, que es lo que ha pasado en los videos entre anoche y hoy en la tarde. Y por tanto, son ese tipo de ataques desesperables, porque siempre el que va arriba, pues lo intentan atacar. Es lo mismo que hace Vicky Dávila con Abelardo de la Espriella, o lo que hace Cabal con de la Espriella, es decir, atacan hacia arriba porque eso les da visibilidad. Entonces esto hace parte de una estrategia de marketing y en general esto va a seguir pasando de un lado y del otro. Ahora que si eso es bueno o es malo, pues yo creo que eso es muy negativo, eso de que la van a mandar a matar, o sea, pues es muy negativo, pero yo creo que eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿De qué depende que eso se crezca o no? De la capacidad que tenga Iván Cepeda, que ya tuvo mucho aguante, porque sí fue muy difícil para él, muy grosero lo que le hicieron, de la capacidad de aguante de no caer en ese juego político. Bien. Y lo tercero, en este caso, es el debate que había ayer era un debate raro que terminó, fue cuestionando la candidatura de Iván Cepeda y el tema de la paz total. Pero yo creo que eso ya se acabó. Yo creo que el Congreso en la real funcionó hasta esta semana. Quedan 4 sesiones, pero ya todo el mundo comienza campañas. En la introducción que usted estaba haciendo, hablaba que las listas que se están conformando, que no sé qué. Entonces, en la vida real va a ser muy difícil que esto lo vamos a ver. Lo que vamos a ver son videos, ataques mediáticos, pero ya esta situación en el Congreso, yo creo que ya hasta después de marzo. Claro, y precisamente hablando de que pues Cepeda ya ha sido foco de ataques por parte del uribismo, especialmente, pues ahora tú nos mencionas que van a seguir los ataques y de pronto hasta se vienen más ataques porque pues ya estamos a puertas del 2026 y de estas elecciones, y como pues ya enfocándonos en el uribismo, ¿cómo ves tú al uribismo en medio de esta contienda? ¿Están asustados después de esos resultados de la encuesta Inbamer también, que pues ponían a Miguel Uribe Londoño como el más fuerte del Centro Democrático y ahora pues lo renunciaron? Entonces, ¿qué va a pasar con el uribismo? ¿Cómo ves tú al uribismo pues en términos de fortaleza en medio de esta contienda? Yo creo que el uribismo va a tener unos resultados importantes en Senado y en algunas cámaras. Creo que se están tragando a Cambio Radical, un partido que está teniendo muchos problemas incluso para haber llegado al umbral. Entonces yo creo que el Centro Democrático va a crecer en el Congreso, pero en presidenciales sus candidatos son inviables. Lo que está intentando hacer el expresidente Uribe es básicamente en medio del caos que tiene, intentar librarse o zafarse de todos sus precandidatos y llevar a eso a un intento de una especie de coalición. Por eso están intentando ingresar a Pinzón Bueno, a este exministro de Defensa. Entonces yo los veo a ellos muy enredados en el tema presidencial. Y a la derecha en general la veo enredada, porque lo de Abelardo de la Espriella, si bien es un crecimiento durísimo, es un crecimiento que uno podría llamar extremista, es decir, se basó en crecer contra Vicky Dávila y contra Cabal. Para crecer contra ella se radicalizó, hablando de que iba a sacar a Colombia de la ONU, de la OEA, de que iba a destripar la izquierda, cosa que asusta a la gente de derecha, de centro derecha. Entonces, ahora que ya logró consolidar esa extrema derecha, devolverse hacia el centro, nadie le va a creer. Es decir, la va a tener muy difícil. Entonces, pareciera que Abelardo de la Espriella se enjauló en un sector político, se encerró en esa estrategia de demoler sus rivales y no le va a quedar tan fácil devolverse hacia algo más centrista. Y eso pues lo va a llevar a que si él no logra resolver esa contradicción sea inviable y en la derecha tenga que buscar otro candidato que no sea ese. Esa, digamos que pérdida de credibilidad o esta desconfianza incluso que se está creando en algunos candidatos de la derecha. Yo quisiera preguntarte desde tu punto de vista cómo ves o qué sector o incluso qué candidatos crees que tienen más margen de crecimiento en este momento en términos de las elecciones presidenciales. ¿Crees que pues incluso Iván Cepeda, que ya pasó, digamos que según esa encuesta, pues el umbral o cruzó ese piso, crees
crees que tiene un margen de crecimiento amplio o incluso ese crecimiento estaría hacia el centro o hacia la derecha, el centro derecha? ¿Cómo lo ves tú? A ver, la pregunta que usted hace es la pregunta del millón. Es decir, si Iván Cepeda crece más allá del 35% o no. Esa es la gran pregunta que todo el mundo y los expertos políticos hacen. Si Donald Trump se mete a Venezuela, que todo parece inminente que lo va a hacer, si llega a hacer algún tipo de actividad militar en Colombia, yo creo que Iván Cepeda crece más allá del 35%. No me cabe la menor. Ujú. Si eso es así, él tendría que buscar a alguien de centro, centro-izquierda, tener una fórmula vicepresidencial y es una fórmula muy competitiva. ¿Quién en la centro-izquierda? Pues no hay nadie que esté despegando. En la centro-derecha, pues tendrían que revivir un muerto. A Pinzón, a Juan Carlos Pinzón le metieron un montón de plata y de medios y no despegó, pasó del 1.2 al 1.6, es decir, no pudieron. Todavía están apostando a eso, pareciera que es lo que el Centro Democrático apuesta. Lo de Abelardo está muy estático, fuerte, pero estático. Entonces yo creo que ellos van a optar por una tercería, por sacar a alguien debajo de la manga por allá en enero, porque si ya no les despegó ni Mauricio Cárdenas, ni David Luna, ni Juan Carlos Pinzón, aunque ese todavía podría tener una oportunidad, ni Cabal, ni Paloma, ni Vicky, pues tendrá que buscar otra alternativa por fuera. Y el centro sí puede ser una tercería, porque Fajardo no crece, pero tampoco decrece, está muy sólido en 8, 9, 10%. Va a depender de su capacidad de alianza. Si él logra desbaratar 2, 3 candidaturas de centro, por más marginales que sean, yo sí creo que se puede convertir en una tercería, pero pues la gran tragedia de eso que llamamos centro es que son varias versiones de centro. Es muy diferente la centroizquierda al centrismo fajardista o a la centroderecha de Cárdenas, porque hay problemas no solo de egos, que la gente siempre dice es que son egos, no, es mucho más de fondo que los egos, pero vamos a ver. Entonces yo diría que de momento esto está cerrado en 3 o 4 candidaturas con la posibilidad de que surjan 2 de la nada en enero. Y cada día que pasa es menos probable de que eso pase. Entonces, cuando uno le dice, no, es que aquí hay 100 candidatos o candidatas, no, aquí hay 5 o 6, no hay más. Bueno, es muy cierto lo que dices de los candidatos y muy importante. Sí, Ariel, muchísimas gracias por esa respuesta. Ya para finalizar, porque no se nos acaba un poco el tiempo, queríamos entonces preguntarte qué sigue en términos de la alianza, por ejemplo, de la alianza Verde en este momento, tanto para las presidenciales, cómo van ustedes y cómo va todo el tema de las candidaturas para Senado y Cámara. Y nosotros ayer terminamos un comité de avales a la madrugada, no sé, eran como la 1, 2 de la mañana, no tengo claro. Ya tenemos definido mucho de cámaras, mucho de Senado. Está por definirse una última reunión que seguramente la haremos o se hará tal vez el día de mañana que se convoque. Así que ya está toda la suerte echada. Hay una coalición muy fuerte del pacto histórico ahora con el nuevo partido. Hay una coalición muy fuerte que es la nuestra en el centro-izquierda. Hay una coalición también que la logró armar muy exitosamente Roy Barreras. Vamos a ver hasta dónde le da. Está la del nuevo liberalismo, compromiso y dignidad. Y está luego unas listas conservadoras, liberales, de las tradicionales. La U, que acaba de definir su cabeza de lista, sea Juan Felipe Lemus. El Congreso va a quedar muy parecido a como está en términos de partido. Lo que va a cambiar es que dentro de cada partido van a haber muchos cambios. Esa sería como la gran diferencia. Ok, Ariel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contestar nuestra entrevista, darnos nuestro análisis y espero pues que te tengamos la próxima vez aquí presencial en nuestro estudio para seguir discutiendo el panorama electoral en el país. Muchísimas gracias de nuevo, Ariel. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes.
nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?